Feria Internacional del Libro y el Tecnológico de Monterrey, doy la bienvenida a la charla cruzada de Socorro Venegas y Rosa Beltrán, evento que forma parte de la 30ª Feria Internacional del Libro de Monterrey, edición 2022. Bienvenidas. Muy buenas noches. Me encanta estar aquí de nuevo en la Feria de Monterrey. La última vez que vine fue el 2016 y fue una circunstancia realmente difícil. Tal vez ustedes recuerdan aquel año de una feria tristona con retenes, en fin, de una circunstancia muy, muy distinta. Después vinieron otras cuantas ferias, tampoco con mucho lucimiento, y luego llegó la pandemia y a todos nos confinó durante un buen rato. Así que yo celebro estar aquí por esa doble razón, porque esta feria haya renacido y renacido con esta fuerza. Me impresiona mucho ver a tanta gente entusiasta y ansiosa ya de estar de forma presencial y de darnos este abrazo unos con los otros y de escucharnos. Me encanta estar en Monterrey, por supuesto, y me encanta estar con Socorro Venegas, esta enorme escritora con quien voy a compartir esta charla en torno a, sí, a Radicales Libres, pero también a su libro magnífico que yo les recomiendo que vayan corriendo a comprar en cuanto acabe esta presentación, Ceniza Roja, porque es un libro que tuve la oportunidad de leer ahora por segunda ocasión. Ya me referiré en la charla al porqué, y que me parece grande, muy grande en muchos sentidos. Bueno, me da muchísimo gusto estar contigo, Socorro. Muchas gracias. Yo estoy de verdad como de fiesta, porque compartir esta mesa con Rosa, quien quiero y admiro, y de quien he además no solamente leído, disfrutado y admirado esta novela que es Radicales Libres, gran novela, un libro que hace ratito una amiga comentaba que lo tenía como ubicado como novedad del año pasado, pero créanme que es uno de esos libros atemporales que cuando lo toman, cuando lo lean, van a sentir que es un libro que se queda con ustedes, porque como pasa con la mejor literatura, nos dice de nosotros también, nos dice quiénes somos, parte de la extrañeza de revisar dos épocas, un mundo además antes de la pandemia, y toca la pandemia sin que se nos vuelva nunca en ningún momento un libro que solamente se refiere a una época y que solo pudiera ser comprendido en relación con estos tiempos. Se quedará, así que de verdad, Rosa, un privilegio para mí estar aquí contigo. Bueno, parece capilla de elogios mutuos, pero es auténtica la admiración. Hay varios puntos en común con los que a lo mejor es bueno empezar esta charla. La recientemente galardonada Premio Nobel, Annie Ernaux, dijo en una declaración bastante polémica que todo lo personal es social, porque es imposible que exista un yo en estado puro que pueda aislarse de las leyes de su momento histórico y de los otros. Es decir, que cuando se escribe en primera persona, en cierta forma se escribe también en una primera persona del plural, en un nosotros. No podemos evitar estar escribiendo desde la época que vivimos. En años recientes, digamos a partir de unos 8 años más o menos a la fecha, empieza a ponerse de moda un término que a lo mejor han oído con frecuencia, autoficción, que en cierta forma es una redundancia, porque todo lo que uno escribe pues es autoficción, aunque hable en tercera persona de personajes que uno ha imaginado. Pero después esto ha ido modificándose hasta llegar a ser definido como las literaturas del yo. A mí me parece interesante empezar con esta pregunta, Socorro, porque nuestros dos libros están escritos en primera persona, aunque tengan muchos personajes, bueno, sobre todo en el caso
de Radicales Libres, aunque allá hay fantasmas también. Y sin embargo están hablando de una experiencia colectiva. Al leer tu libro, y más ahora que lo releí tras la muerte de un amigo muy, muy querido, David Huerta, el gran poeta, que tal vez ustedes han leído también, y al pensar en mi amiga Verónica Murguía, que es su pareja de muchos años, Ceniza Roja se volvió, digamos, se resignificó para mí, porque yo lo había leído la primera vez como una experiencia, la experiencia de Socorro al perder a su primer marido muy recientemente. Y Socorro se dedica entonces a escribir un diario, que ni siquiera es un diario. Yo no sé si son memorias, testimonios, a veces está fechado, poesía, pero en fin, empieza a escribir esta experiencia. La primera pregunta es, Socorro, ¿qué te da el haber o qué te dio el haber escrito en esa primera persona que no te hubiera dado el escribir esta historia en tercera? Y si tú crees que la épica, que normalmente ha sido catalogada, digamos, por una tradición patriarcal, como una experiencia que se narra en tercera persona, las batallas, los hechos de la historia, si tú consideras que la épica también puede ser contada en primera persona. Bueno, quizá podría pensar en Ceniza Roja en un libro como de 2 momentos por lo menos, porque cuando lo escribí estaba completamente destrozada, ¿no? Yo no estaba pensando en escribir, nunca me hubiera imaginado que además iba en algún otro momento que iba a decidir publicar este diario como libro. Y claro, pongo entre comillas diario porque en efecto no, aunque empiezo cumpliendo con ciertas convenciones del diarismo, hay un momento en que abandono completamente esa forma, ¿no? Entonces, en un primer momento estaba, si me pregunto qué es lo que estaba haciendo, estaba de hecho solo sobreviviendo, estaba cumpliendo con una tarea que mi psicoanalista me pidió. Me dijo, escriba y no lea. Y me olvidé de ese cuaderno porque cuando lo terminé, se acabaron las páginas, se acaba el diario, cierro de alguna manera, de una forma muy curiosa, cuando se cumplen 9 meses de haber empezado a escribirlo, en un periodo casi de gestación. Y el segundo momento que me parece importante es cuando releo, cuando reviso y cuando pienso que podría ser un libro, porque allí hay una conciencia y hay algo que ahora que mencionas a Annie Ernaux me parece importante recuperar. Ella habla de una escritura autobiográfica, pero en un sentido impersonal. Hay una distancia. De hecho, cuando ella escribe su novela sobre el aborto, que el aborto voluntario y un aborto que se practica cuando en Francia era un delito recurrir al aborto, ella escribe eso como 40 años después, ¿no? O sea, se necesita una distancia para poder mirar una experiencia que ha sido así de traumática. Y para mí habían pasado 20 años por lo menos cuando volví a enfrentarme a este diario. Entonces, pienso en algo que también ha dicho Ernaux sobre la escritura del yo, y dice que el yo, que bueno, quiero decir nada más entre paréntesis que no son términos que necesariamente ella haya acuñado. Creo que en general ha escrito sin que le preocupe mucho la clasificación o la circunscribir su literatura a estos términos, y de hecho ha usado términos más bien sociológicos, más cercanos, por ejemplo, a Pierre Bourdieu, cercana a algún canon o alguna idea de la literatura. Y cuando ella dice esta escritura del yo, la analiza y piensa que cuando se dirige al lector desde su yo, que es ella misma, no necesariamente la construcción literaria, ese yo avergüenza al lector por alguna razón, ¿no? Hay algo allí que cuando le dice, le cuenta sobre el aborto,
puede interpelar de una forma violenta al lector y me parece muy interesante y muy atractivo que pase eso, porque lo que a mí me ocurrió cuando releí este diario es que me daba vergüenza también. Es muy raro, ¿por qué nos avergüenza la muerte en casa? Y es algo que ya había experimentado cuando de niña mi hermano, que tenía 9 años, murió de leucemia. Yo iba a la escuela como con pena, ¿no? En la casa todos estábamos pero una pena distinta, no era solo el dolor, sino como la vergüenza que el dolor puede infligir, una especie de indignidad que le da a la gente porque te expone en el dolor y en las emociones más tremendas. Entonces, esos momentos y esa reflexión que puede haber sobre esa escritura tan íntima, tan personal, me parecen importantes. Lo he estado pensando mucho después de que decido publicar el libro, con el que he tenido que asumir otras responsabilidades, porque no puedo decir que está enteramente como lo encontré o lo saqué de esa caja en la que lo había olvidado, porque tenía que haber también cierta elaboración literaria que el editor cuidó mucho, había cambios que yo quería hacer y él regresaba a la forma primera, porque la idea siempre fue preservar el corazón del libro. Y ahora quisiera pasar sobre esta pregunta de la épica. Creo que es el mejor momento para hablar de Radicales Libres desde allí, porque lo que vemos aquí es también una épica. Por supuesto que las escritoras que durante mucho tiempo hemos visto que eran señaladas por escribir desde su subjetividad, como si al escribir de temas íntimos, personales incluso, al escribir desde el yo, estuvieran haciendo una especie de subliteratura, de literatura menor. Este libro justamente demuestra lo contrario. Hay una épica de la infancia, es una novela de crecimiento, lo que se conoce como una novela de crecimiento, porque hay una niña allí que está contándonos sobre el mundo, su mirada sobre ese mundo y cómo madura y cómo sobrevive a su propia infancia y a su familia. Yo lo que quisiera preguntarte, Rosa, es justamente sobre cómo pensaste, cómo construiste esa novela con esas voces, con esos personajes, desde tu propia épica familiar. Yo nunca digo que es desde mi propia épica familiar, porque no me hubiera atrevido a escribirla. Por eso puse de manera muy ingenua un disclaimer al final que dice esto es novela, esto es ficción. Sí. Tenía que enmascararme y en cierta forma, aunque escribas en primera persona, te estás enmascarando porque estás reinterpretando. La memoria es una memoria que funciona de manera distinta dependiendo de la época que vivas y del momento en el que decidas contarte, ¿no? Yo soy muy fanática del psicoanálisis, he sido, ya no sé si todavía soy, pero he sido. Y he ido a distintos psicoanalistas, freudianos todos, porque los lacanianos cobran y no hablan y pues no me servía mucho. Pero con estos otros psicoanalistas me he descubierto que uno puede contarse de distinta manera, que de hecho te cuentas de distinta manera, dependiendo del momento en el que estés, pero que por otro lado había una estructura que se estaba imponiendo a ese relato, que era precisamente pues, este sistema freudiano. Si algo tenía mal, esto tenía que venir necesariamente de los padres y se llamaba trauma, ¿no? Yo sabía que eso era un discurso que algo o alguien me estaba imponiendo desde fuera y que la historia se podía contar de otra manera, porque en realidad hasta que alguien no me dijo, oiga, pero es que eso se llama abandono, pues yo no lo había vivido así. Y creo que no hay aquí nadie que pueda decir que tiene una familia funcional. Y si lo tienen, pues vayan a la Ciudad de México y llévenlo al Museo de Antropología y exhíbanla como la pieza del mes, pero se me hace que todas las familias son disfuncionales y yo quería narrar de qué manera son sin acudir a un sistema previo que fuera el que me dictara qué significa esa historia, ¿no? La novela empieza con una madre que se sube a una moto Harley Davidson y dice adiós a quien va a contar la historia, tiene 14 años, y va abrazada de la cintura
de un hombre y ese hombre es un amante. Y lo que empieza a construir la narradora a partir de entonces es también la fantasía del deseo. También el amante de la madre puede, como dice aquí, ser un maestro de educación superior, porque se te instalan de pronto fantasías, deseos, conocimientos que no tenías y que quieres tener. Y también una proyección interesante de la narradora. Se da cuenta de que quien está enamorada no es de él, sino de ella. También me había dado cuenta que se escribe muy poco sobre el enamoramiento de la madre con la madre, ¿no? De la hija con la madre y viceversa. Pero el primer olor que tú recibes en tu vida es el olor de tu madre. Bueno, casi siempre, ¿no? Y la primera voz, es decir, la primera narración del mundo es lo que ella te cuenta, ese es el sonido de esa voz. Y ese olor, por lo menos en el caso de quien esto narra, dura hasta cierto momento en el que ya empieza a ser percibido de otra manera. Y yo quería captar eso, esas primeras impresiones, esa fascinación que hay en muchas niñas sobre su madre, el verla arreglarse, el verla pintarse los labios, el verla desear a alguien, porque pues normalmente esto no es lo que ocurre y uno no se imagina a sus padres en la cama o en la bañera, tal dice Freud, ¿no? Pero en este caso sí, porque se trata del amante. ¿Y qué cosas le ocurren a ese personaje? Al mismo tiempo que el personaje crece cronológicamente, porque la novela arranca cuando tiene 8 años y arranca con el 68, crece también su vocabulario. La experiencia de crecer es también la experiencia de aprender a llamar al pan pan y al vino vino, dice Borges, y esto es cierto. Pero en ese aprendizaje hay una pérdida también, porque cuando no sabemos qué significan las palabras, literalizamos las metáforas. Y yo quería dejar eso también presente en la novela. Yo me acuerdo cuando era chica, que cuando oía la expresión, es una mujer de cascos ligeros, bueno, rápidamente se formaba en mí una imagen imposible, una mujer caminando sobre cascos de refrescos. No sabía, tenía que pasar mucho tiempo para que entendiera lo que es montar una yegua y por qué esta metáfora y lo que sea. Y luego me acuerdo que nosotros que vivíamos en Tlalpan, que era lejísimos entonces de todo, teníamos cerca una tienda que se llamaba La Luna, que era panificadora y recaudería. Yo creo que estos términos ni siquiera se usan ya. Y que en la panificadora había un gallego que en un trozo de papel de estraza, con mucha dificultad, ponía el precio del pan con un lápiz. Y mi hermana y yo nos quisimos reír, nos quisimos burlar, porque sentimos que sabíamos escribir mejor, contar mejor. Y mi madre nos dijo, cuidado, porque este hombre vino desde España con una mano por delante y otra por detrás. Y me acuerdo perfectamente que yo me lo imaginé así y no sabía bien qué significaba eso, pero algún mérito debía tener eso, ¿no? Entonces, la niña de esta novela va creciendo y va aprendiendo a llamar al mundo de otra forma. Y esa supuesta ingenuidad del principio se convierte después en una ingenuidad mayor cuando te das cuenta de que la realidad ha cambiado tanto que ni siquiera existen ya palabras para nombrarla. Hoy se habla de terrorismo doméstico, después de la pandemia mucho más, ¿no? Y la violencia de género apunta exactamente hacia una forma de violencia de la que ni siquiera dan cuenta bien a bien nuestros gobiernos todavía, ¿no? Yo quería que ese aprendizaje también quedara puesto en la novela junto con el cambio de esos 60 años en el país, porque me parece que eso es lo más impresionante para mí, y ya con eso termino y tal vez contesto tu pregunta. Hace mucho que yo quería escribir esta historia, hace mucho, porque México no era esto, porque hace mucho que me hago la pregunta, ¿y cómo llegamos aquí? ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿Cómo pasó esto? Y sin idealizarla, porque pienso como José Emilio Pacheco, que ningún tiempo pasado fue mejor. La verdad es que ocurrían cosas en la infancia, como el hecho de vivir en la calle y no regresarte a tu casa hasta que se oscurecía, pues porque ya ibas a merendar,
que sería impensable que ocurrieran ahora. Y creo que no solo es privativo del país ni de la ciudad, creo que ya no pasa en ningún lugar del mundo que los niños puedan estar sueltos, libres, con una llave aquí, como antes se ponía, ¿no? Con una cadena. Y de ese camino a todo lo que pasó, digamos, en los 70, ¿no? Todo lo que cambiamos con la apertura hacia el rock, simplemente las letras, la forma de manifestar la violencia, la voz, ¿no? La manera en la que se decían las cosas, que no tenía nada que ver con la música de boleros que oía mi padre o con la música clásica, ¿no? La manera en la que la gente ligaba, que esto también, esos rituales, dices bien, es una novela de iniciación, y yo había leído muchas novelas de iniciación escritas por hombres, muchas escritas en el boom, he hablado de las batallas en el desierto, pero no había leído una. Y te voy a interrumpir allí porque también pensé en Julius de Bryce Echenique, en esta niña de Cartucho de Nelly Campobello. Pero en efecto, una virtud de Radicales Libres es precisamente esa mirada de una niña creciendo, una novela que tiene todo este espacio, este telón de fondo histórico, parte del 68 y llega a nuestros días. Y ahora quisiera preguntarte algo que es muy importante en tu novela, porque hablas en algún momento de las tesis. Es una novela que en realidad, en la que la narradora, esta niña que ve a su madre irse en una motocicleta con su amante, por cierto, que Rosa Montero acaba de decir hace poquito que le parece que el arranque de Radicales Libres, que es esa imagen, la madre yéndose en la motocicleta, es uno de los mejores inicios de una novela que ha leído ella. Nunca, y estoy completamente de acuerdo. Es un libro que de inmediato te seduce, en fin. Pero a lo que iba son 3 generaciones de mujeres, porque quien está contando está dirigiéndose a su hija. Y me gusta muchísimo algo en esa preocupación de la madre por de alguna manera trasladarle el mundo, un mundo emocional, un mundo psíquico, el mundo de la experiencia tangible a esa hija lejana, ¿no? a la que yo me imagino que se reúne con ella por Zoom, la ve a través de una pantalla o por teléfono, está distante, está lejos, y me gusta esa posibilidad de pensarnos nosotros como padres de sí darles a nuestros hijos un testimonio de vida como parte de nuestro de un legado, pero también la mirada que regresa a la hija. Yo te quiero preguntar sobre eso, ¿no? Esa relación con su propia hija, qué tanto se comprenden, qué tanto no, esa distancia generacional que por supuesto también está entre la narradora y su propia madre. Y luego te voy a devolver la pregunta. Bueno, sí, la novela que durante mucho tiempo pensé escribir tenía que ver con los 60 años de vida del país, con la evolución y con el crecimiento, pero yo no sabía cómo construir la voz, y por lo menos para mí lo más difícil al escribir es encontrar el tono. Puedo tener durante mucho tiempo el tema o algunas imágenes, algunas ideas, pero si no tengo el tono no tengo nada. Y cuando escribo ese tono, cuando lo descubro en las primeras páginas, no diré que se va solo, porque escribir siempre es un acto endemoniadamente difícil, pero por lo menos hay un camino que se traza y los personajes empiezan a cobrar vida y a sentirse que respiran, ¿no? A convencerte a ti misma como la lectora que eres cuando estás escribiendo. Ese tono surgió en la pandemia, al principio de la pandemia. Sí, es una suerte de testimonio también hacia la generación del Me Too, o hacia la generación de estas chicas de las tesis que has mencionado, o hacia todas estas otras jóvenes que a veces, y con justa razón por supuesto, ¿no?, reaccionan de manera sumamente violenta a cualquier tipo de manifestación machista, como si a nadie se le hubiera ocurrido antes y como si el feminismo, los feminismos no existieran. Y
Y yo quería contar que sí, que existían esos micromachismos, pero que las estrategias para sortearlos eran distintas, porque eran las únicas que podías utilizar si querías sobrevivir, ¿no? Porque no había todavía un campo fértil para que se pudiera hacer lo que ahora, ¿no?, que se llama cuarta ola de feminismo, a esta irrupción tan frontal, digamos, y a este no, nunca más, que vamos a ver históricamente cómo terminará. Tiene una parte muy, como todas las revoluciones, muy eufórica, muy interesante, tiene otra parte que aterra, tiene otra parte, en fin, que una se explica también acudiendo a generaciones pasadas. Y yo también quería dejar ese testimonio aquí porque, hablando ya en lo personal, caí en la cuenta de algo que es una obviedad, fíjense, pero una obviedad, pero no se me había ocurrido. Y es que soy la primera mujer en mi familia que fue a la universidad. Esto es algo rarísimo, ¿no? Cuando te das cuenta, ¿no? Mi madre no fue, mi abuela no fue, mis tías no fueron. Y esto se tuvo que deber a alguien, al trabajo de alguien más también. Quería contar a esta otra generación, a ese tú. Y ahora voy a preguntarte a ti. Tú le estás escribiendo a un muerto. Tú le estás escribiendo a veces a un muerto y a veces no se sabe a quién, con la idea, y esto es algo muy impresionante, de que va a regresar. Y yo he sabido que cuando tienes una persona muy allegada a ti, con la que has convivido durante mucho tiempo, existe esa fantasía al principio de que va a regresar. Y lo leí también en lo que escribió ahora que citaste a Rosa Montero, sobre Marie Curie. Marie Curie siguió escribiendo un diario a Pierre Curie, donde le contaba exactamente en qué consistían los experimentos que le tocaba hacer ese día y al día siguiente y al otro, como un mecanismo de sobrevivencia, porque si no hubiera seguido manteniendo esta conversación, probablemente se hubiera muerto, se le hubiera muerto el alma también, no hubiera podido sobrevivir, ¿no? ¿Cómo nace en ti esta voz y cuándo esta fantasía del regreso y esta otra cosa que es súper conmovedora en tu libro, que es la vida que adquieren los objetos? No es lo mismo ver los zapatos de tu pareja con los que te has peleado todos los días porque no los guarda en el closet donde los tiene que guardar durante 41 años y tú eres la que se agacha a guardarlos, que cuando se muere y están allí y esa ropa está allí y todavía huele a él, ¿no? Y esos objetos del escritorio están ahí. Esto he hablado ahora recientemente con Vero Murguía. Y entonces, por eso digo que es un yo que habla por un nosotros, porque parece que es algo común, que es una experiencia compartida. Bueno, estaba rodeada de esos objetos que hablaban para mí, que todo el tiempo me hablaban de él. Y fíjate, una parte de mis fantasías en algún momento la llevé a un cuento. Eso sí, lo recuerdo, o sea, sí fue una escritura, digamos, pensada para funcionar como literatura. Y en ese cuento tengo a una joven viuda que pone un anuncio en una revista y ofrece cambiar, no vender, no regalar, no donar, intercambiar con alguien más todo lo que hay en su casa. Quería hacer un intercambio de memoria, quería que se llevaran todo, lo que había afuera y adentro del armario, lo que había adentro y afuera de ella, ¿no? Y ese cuento, saben que curiosamente me ha dado muchas conversaciones interesantes con personas que se me acercan a preguntarme si de verdad existe ese servicio, esa posibilidad de darle a alguien más todas las cosas de la casa, o sea, incluyendo el televisor, todo, ¿no? Electrodomésticos, todo objeto. Y yo lo que contesto siempre es que a mí me hubiera encantado que eso existiera, por eso escribí esa historia, eso era parte de mis fantasías, que me parece una bonita forma de decirlo, pero yo después he pensado que más bien estaba inmersa en una especie de locura, porque miren, yo podía
y de hecho lo hice, me mudé, era capaz perfectamente de racionalizar lo que estaba sucediendo, recibí un acta de defunción, hice trámites, organicé cosas en el cementerio, en fin. Y al mismo tiempo me asomaba a las ventanas esperando que él volviera. En su funeral yo miraba alrededor pensando que él tenía que venir a consolarme de una cosa como esa, que no me podía dejar sola, ¿no? Entonces había una cosa allí, un elemento que para mí era definitivamente una forma de la locura y nunca he sido una cazadora de textos de duelo, ¿no? A pesar de lo que pasó, nunca lo quise tampoco buscar, no fui detrás de testimonios o de libros que hablaran sobre la pérdida, hasta que empecé a trabajar esto como un libro, con las hermosas ilustraciones de Gabriel Pacheco, con esa otra mirada que ilumina esta experiencia y que ya verán lo potentes que son, porque es otra manera también de hacer un duelo y es una experiencia universal. Por eso me gusta mucho lo que has dicho, Rosa, porque en efecto allí estamos todos los que hemos tenido que despedirnos, todos los que hemos perdido a alguien y en algún momento también, si no hemos estado, estaremos y nada desafortunadamente nos exime de que aunque ya hayamos atravesado por algo así no podamos volver a pasar, es parte de estar aquí, ¿no? Pero lo que iba a decir es cuando estábamos ya editando, entonces sí me puse a leer, me interesé por ejemplo, por C.S. Lewis con Una pena en observación, que me encanta ese título y pensé que muchos libros se podrían llamar perfectamente así, se podría llamar así, eso es. Y leí a Joan Didion con El año del pensamiento mágico, que eso es también. Fantasía, pensamiento mágico o mi locura, ¿no? Pero ella también guardaba cosas porque su marido se murió enfrente de ella, que es algo que a mí también me ocurrió, ¿no? Yo lo vi morirse enfrente de mí, le pasó también a Joan Didion, lo vio cómo se desplomaba, pum, un ataque cardíaco, una cosa fulminante. Entonces ella sabía que él había muerto y que no podía volver, pero, y esto lo cuenta en su libro, en clave más de crónica, no es un texto que quiera ser ni poesía, ni tampoco es un diario, es un ejercicio donde quiere racionalizar y de alguna forma me parece compartir para otras una experiencia de nuevo común y ella tiene también esta sensación, ¿no? De que él tiene que volver. Marie Curie en este libro de Rosa Montero pasa por algo muy similar, entonces es algo que nos sucede. Y yo creo que lo que pasa allí es que es la memoria del corazón que no puede ir al mismo ritmo que la memoria, la otra, o la memoria del mundo exterior, porque vienen todos con las mejores intenciones a darte un consuelo, pero esos mismos también van a estar atentos a que pronto te recuperes, a que rápidamente todas las memorias queden alineadas y salgas de nuevo al mundo, y eso se llama superar, se llama hacer el duelo, el trabajo del duelo, que en verdad es un trabajo, pero que de alguna manera también termina volviendo a los deudos, a los dolientes en una especie de parias, porque parece que no tienen después en algún momento el derecho a seguir doliéndose todo el tiempo que lo necesiten. Entonces termina también enmascarándose, ocultándose el dolor con este yo que se avergüenza de lo que está atravesando y ese yo que se avergüenza de no poder superar. Y a mí lo que me pasaba es que además en la bolsa guardaba los anteojos, que él no podía estar sin anteojos porque tenía desprendimiento de cristalino, entonces sin eso no veía, y guardaba, fíjate, los anteojos y un par de calcetines. Por si le daba frío. Por si le da frío en los pies. Entonces, es de esas maneras tan curiosas es que la literatura se puede llegar a alimentar de nuestras vísceras, de nuestras emociones, de nuestra memoria o desmemoria. Y los objetos tienen esa particularidad de hablarnos de... cito yo a una escritora acá en el diario cuando habla de la perdurable intensidad de los objetos. Me parece que eso es, y eso es también, esa es una vibración muy dolorosa, ¿no? John Banville.
Oye, acabas de decir una cosa extraordinaria, usaste una gran frase. De aquí a allá no veo, pero quiere decir que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Okay. Ay, qué rápido. Que la memoria del corazón nunca va al mismo tiempo que la memoria de la realidad, o algo así, lo dijiste mejor. Es que yo creo que por eso es importante la literatura. No solamente durante el duelo, nunca la memoria del corazón va al mismo tiempo que la memoria de la realidad. Es más, supongo que cuando se acompasan es cuando uno alcanza un estado de meditación profundo, cuando está en el aquí y en el ahora, pero eso es dificilísimo, son rarísimos los momentos en los que estamos, nuestro corazón está totalmente acompasado con lo que está ocurriendo. Casi nunca existe esto, siempre hay un desfase, y por eso la escritura es un acto de remembranza, aunque ficcionalicemos esa memoria. Y también es una gran oportunidad, yo creo, ahora que se está acabando el tiempo, como para concluir, de resignificar el pasado. Es importante tener una segunda oportunidad para detenerse, para salirse de la caja de estas estructuras que nos han dado desde fuera, estos aprendizajes, ejemplo, el psicoanálisis freudiano, ejemplo, la confesión católica. O sea, tú no vas al confesionario a decirle al cura, pues estoy pintando un cuadro que quiero que sea blanco sobre blanco, pues te corre, tú tienes que ir a confesar un pecado, ese tiene que ser el mecanismo, y tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber un acto de contrición, es decir, te ha sido impuesto un sistema. Pero escribir te permite construir tu propio sistema y resignificar tu vida desde otro lugar y entender que a lo mejor eso que se llama desde cierta perspectiva abandono es también la experiencia de la libertad a edad muy temprana, de manera muy precoz. Es aprender a autogestionarte, es aprender a enamorarte a través de alguien más, ¿no? Tener una experiencia vicaria, y no veo nada. Que tenemos 10 minutos para preguntas, si alguien quisiera. Perdón. Y si no, yo aprovecho y le hago otra a Rosa, pero mejor sus lectores, a ver. Yo ya quería que tú dijeras tu conclusión y tan. Perdonen. Sí, ¿verdad? Pero has dicho justo, ¿no? Justo ese es el... Bueno, ya. Gracias a las dos. Ahorita Rosa hablaba del tono y me voy a subir en el tono personal, Socorro, en donde te has abierto en esta plática para acercarnos a tu libro, y quiero preguntarte si quizá viene en tu libro, pero no lo he leído, ya lo leeré, si los sueños, si soñaste, si ese terreno de los sueños también tuvo algo que ver en este duelo. Sí, eran unos sueños muy raros, porque no soñaba con que él muriera o que volviera a estar, soñaba que él se iba con otra mujer. Entonces, mi sensación era la de una amante despechada y me despertaba muy enojada, y creo que eso era bueno, no tener otra emoción distinta a la tristeza. Muy raro. Hola, buenas noches. Bueno, pues escuchándolas a ambas, debo decir que algo que pienso firmemente es que la literatura será feminista o no será. Entonces, pues diciendo eso, pues planteamos un terreno, y me gustaría preguntarles que pues es un tema que a veces puede ser un poco revolucionario, ¿no? Para las nuevas generaciones y así. Me gustaría mucho preguntarles, ¿qué leen ustedes? Ustedes ahorita mencionaron a Rosa Montero, pero últimamente estoy en este plan de leer pura literatura de mujeres para mujeres, y estos dos libros son perfectos, pero me gustaría saber, porque no sé cuándo yo tenga la oportunidad de volverlas a tener enfrente, y me gustaría saber qué lee Rosa Beltrán, a quiénes lee Socorro Venegas. Entonces, esa pregunta, por favor. No vamos a acabar, ¿verdad, Socorro? Porque eso es algo que una vez que te es inoculado, o sea, el virus de la lectura, y con ese nivel de pasión, no lo dejas nunca, nunca, ¿no? Incluso si no pudiera leer con los ojos, escucharía, ¿no? Ahora me encanta la idea de los audiolibros también. Fíjate que no eres la única a la que le pasa eso.
de pronto te encuentras que en las clases hay muchas más alumnas que alumnos, en las clases de literatura, ¿no? En los encuentros también, que hay una pasión por saber cómo se piensa del otro lado, cómo se puede decir el mundo desde otro cuerpo, desde otra experiencia. Yo leo hombres y mujeres, me gusta la gran literatura, pero pienso que si un libro no es para ti, lo dejas, está bien. Yo sé que eso es una herejía, pero si ese autor o autora no es para mí, yo lo dejo, porque no me quedan tantos años, aunque a veces fantaseo con que voy a ser eterna. Y leo a muchas autoras, no solamente a la colección Vindictas, aunque claro, ya veníamos leyendo hacía muchísimo tiempo a Josefina Vicenza, a Inés Arredondo, bueno, ¿para qué vamos a mencionar? Tú vas a mencionar seguramente a muchas más contemporáneas. A mí me gusta mucho la literatura inglesa, es decir, en lengua inglesa, también norteamericanas. Leo a Mary Karr, leo a John Didion, leo a Janet Winterson. Bueno, a veces leo autoras que no escriben propiamente literatura como literatura, por ejemplo, ¿no? A grandes ensayistas, porque me dan un punto de vista distinto. Pero leo también autoras contemporáneas. Mira, a mí Guadalupe Nettel me encanta. Y no me parece para nada, contrario a lo que piensa mucha gente, que la experiencia sobre su persona, en el cuerpo en que nací, solamente interpele a quien la escribió, porque es una potente narradora, entonces es capaz de transmitirme una emoción muy grande con ese libro, pero también con otro, que no es una experiencia personal, sino de alguien que ella conoció, que se llama La hija única, ¿sí? A Fernanda Melchor, en fin, leo a muchas autoras, pero aún leyendo a esas autoras, yo no te voy a decir que todos los libros que han escrito me gustan. Pues me pasa lo mismo que a ti, seguramente unos libros me gustan más que otros, ¿no? Ahora he leído a Cleo Mendoza, me sorprende que una autora tan joven tenga ese nivel de madurez. No solo me refiero a la experiencia humana, me refiero a la falta de ingenuidad narrativa, y eso es difícil de conseguir, ¿no? Bueno, esas son algunas. ¿Tú? Leo a Socorro Venegas, desde hace mucho. Gracias. Sí, me parece qué bueno que mencionas entre tus recomendaciones esta colección que estamos haciendo en la UNAM, Vindictas, que van a encontrar en el stand de libros UNAM comercial. Y ahora entonces voy a mencionar a algunas autoras a las que estoy leyendo, porque preparo un curso sobre cuerpos transgresores, la maternidad cuando no es lo que se esperaba desde distintas perspectivas. Y quiero recomendar, por ejemplo, además de Annie Ernaux, a la que hemos estado citando con el acontecimiento, la historia de su aborto, por ejemplo, a Ana Starobinets con Tienes que mirar, la historia en la que ella estaba obligada a abortar porque el bebé era inviable, estaba con una enfermedad congénita tan terrible que iba a nacer solo para morir. Y entonces todo lo que pasa en Rusia, desde donde ella está contando esta historia, en un país que no la atiende, en un país que la discrimina porque tenía que abortar, no importa que esté su salud allí en peligro, no importa que ese feto no tenga una vida posible. Y cómo hay que también eso está en Annie Ernaux, este mundo, este concepto de la violencia obstétrica, que tal como nos ha pasado con un término como feminicidio, no existía en nuestro lenguaje y por lo tanto en nuestro mundo, en nuestro imaginario, en nuestra capacidad para protestar. Y qué importante es poder darle un nombre a lo que ocurre, lo que le pasa a las mujeres que paren en la calle porque el hospital no la reciben, en fin. Y otro libro de Maggie O'Farrell, una escritora irlandesa maravillosa que se llama La primera mano que sostuvo la mía, donde habla también de cómo casi muere en el quirófano al dar a luz en una cesárea complicadísima, y también víctima de esta violencia clínica tremenda. Yo cuando estaba preparando este curso, la verdad es que no era consciente de cuántos testimonios había entre escritoras hablando de eso, de la violencia con que habían sido tratadas, donde su cuerpo queda invisibilizado, es el recipiente y es perfectamente prescindible, ¿no? Se tiene que preservar la vida y por supuesto que hay que preservar la vida, pero también la de ellas, ¿no? Entonces, bueno, esas
recomendaciones. Algunas, ¿verdad? Y desde luego las poetas, hay que leer a Anne Sexton, por supuesto, ¿no? Hay que leer a Silvia Plath. Y las cronistas, yo les dije que yo leo a hombres y mujeres porque no leo por género, aunque tenga también esta fiebre, como la tienes tú, de conocer a muchas autoras que están escribiendo maravillosamente. De Juan Villoro, aquí presente, he leído absolutamente todo, menos el último libro, porque es que Juan, cada vez que va uno a una feria se encuentra un nuevo libro y bueno, espléndido. Yo ya lo leí. Maravilloso, cronista. Maravilloso. Pero también hay cronistas mujeres maravillosas. Lean a Leila Guerriero, lean a Alma Guillermo Prieto. Hay que acercarse en los distintos géneros a esta nueva experiencia literaria. Yo les agradezco muchísimo su presencia, Socorro, enormemente. Te agradezco esta conversación. Y a quienes organizaron esta feria, el haberme invitado. Muchas gracias. Fer, Muchas gracias. a mi Gracias. editora. A nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos la participación de nuestras valiosas invitadas y asistentes. La Feria Internacional del Libro de Monterrey, edición 2022, los invita a que el día de mañana sigan participando en nuestras actividades. Buenas noches.